Buenas tardes, jóvenes. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Sabemos que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados y menos de estar escuchando el mensaje por este medio. Sé que nos encanta ir a la iglesia, visitarnos unos a otros, visitar enfermos, saludarnos en la iglesia, poder compartir. Es muy bonito, pero lastimosamente pues esta situación nos ha hecho que estemos encerrados y que acostumbremos a tener tareas, a hacer muchas cosas que antes no hacíamos utilizando solo nuestro celular, nuestra computadora. Pero bueno, aquí estamos para que podamos compartir un tema muy interesante con ustedes, que es Soy joven y tengo temor. Y tenemos muchos jóvenes que quieren compartir con ustedes sobre el mayor temor de su vida. Creo que mi mayor miedo que tengo yo es no cumplir mis metas y mis sueños, que engloban mi relación con Dios, mi relación con familia, las metas que tengo con mi trabajo, mis estudios, todas las metas que me he propuesto. Hola, mi nombre es Jesús. En cierta parte yo no había tenido un miedo específicamente a algo, pero una noche de esas que no podía dormir, me hice una pregunta y es, Dios ya está cerca. Y según esa pregunta surgieron varias cosas en mi mente y la cual una de esas fue mi miedo. Y mi miedo es, bueno, les voy a contar un poco de mi miedo. Mi miedo es no poder vivir esas experiencias de la vida, llegar, graduarme de la universidad, tener mis títulos, conocer el amor de mi vida, poder casarme, tener mis hijos, llegar a la vejez, conocer a mis nietos y cosas como esas las pensé, pero creo yo que solo queda confiar en Dios. Eh, Pase lo que pase, Él sabe por qué pasa y solo queda confiar en Él, orar y eso. Entonces, ese es mi miedo y bendiciones. Pues yo diría que de mis mayores miedos es que eh, algún ser querido mío muera, ya sea accidentes, enfermedades, gente mala, pues sí, porque es algo inminente y que puede pasar en cualquier momento. Eh, y pues de igual forma, a pesar de que no le tengo miedo a morir, no me gustaría morir aún, porque siento que mis familiares estarían tristes y no quiero eso. Mi mayor temor como joven sería al futuro, porque en los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos muy difíciles y sabemos de que las cosas van a llegar a empeorar. Nosotros los jóvenes somos el punto clave, se podría decir, para el enemigo, ya que en algún momento somos como un poco más fáciles y somos la nueva generación de ahora, ya que nosotros tenemos malas amistades, tenemos también el internet y todo eso infunde en nuestra cabeza y pues siempre están esas debilidades hacia nosotros, pero tenemos que estar firmes en el Señor porque sabemos que las cosas que vendrán serán cosas peores y Dios tiene que ser nuestro amparo siempre. Siempre hay que estar de la mano de Él, así que jóvenes, tenemos que estar listos para cuando el Señor venga porque Él viene por una iglesia entregada a su amor y viene por una iglesia limpia también. Mi mayor temor es perder a mi padre. ¿Por qué digo esto? Porque ellos han sido una parte fundamental en mi vida y estoy en una edad en la que estoy a punto de tomar muchas decisiones y ellos son los únicos que me pueden brindar su apoyo y sus consejos para guiarme por el camino correcto, ya que ellos son más sabios a tomar decisiones y van a ser los únicos que siempre van a estar a nuestro lado apoyándonos y brindándonos su amor incondicional. Bien, fuera de lo que es el tema del COVID-19, uno de mis mayores temores hoy en día es de que si podré culminar mi año escolar, debido a que semana a semana nos posponen lo que es nuestras clases presenciales, y esto hace nuevo uso o implemento de lo que es la tecnología, y este es mi mayor temor si esto va a funcionar. Bueno, mi más grande temor que he tenido es
poder perder en algún momento a las personas que dentro de mi vida han sido esenciales, que han podido sumarme, ser quien soy hoy en día, porque creo que hasta el día de hoy, en momentos difíciles, puedo contar con su apoyo, puedo contar con su consejo, puedo contar con su ayuda. Entonces mi peor temor, uno de mis más grandes temores es que me haga falta una de aquellas personas a las cuales hoy son o mi familia o mis amigos. Bueno, mi mayor temor sería no vivir el propósito de Dios en mi vida. Y eso porque sentiría que estoy viviendo una vida sin sentido, sin ponerla al servicio de Dios y de mi prójimo, y que al final pues nada valdría la pena. Bueno, mi mayor temor es que en mi vida me falten mis padres, ya que ellos me han enseñado cuál es el bien, cuál es el mal. Gracias a ellos he logrado muchas cosas y pues primeramente le doy gracias a Dios porque ellos han intentado ser los mejores padres y han intentado que yo me vaya acercando mucho a las cosas de Dios. Bueno, ya escuchamos sobre el temor que cada uno de ellos presenta. Nos damos cuenta que no solo ellos tienen temor, sino que los jóvenes, los niños, los ancianos, todos tenemos temor. Ahora vamos a escuchar cuál es el temor que presentan nuestros jóvenes en esta pandemia. Vamos a escuchar. ¿Cuál ha sido mi mayor temor durante la pandemia del coronavirus? Creo que mi mayor temor durante la pandemia del coronavirus es enterarme que un amigo o un familiar ha sufrido esta enfermedad que estamos pasando a nivel mundial y nacional, sabiendo que es una enfermedad que puede causar varios problemas en la respiración y pues temer que esa persona llegue a morir y pensar que cuándo fue la última vez que la vi, qué hicimos. Entonces creo que ese ha sido mi mayor temor, llegar a perder a alguien o enterarme que alguien está enfermo de esa enfermedad, sabiendo que con todo lo que estamos pasando es algo muy complicado que está pasando el mundo entero, y pensar que esta enfermedad vino a darnos un gran golpe sería algo terrible, saber que un amigo o familiar haya sufrido de esto. Buenas, que Dios los bendiga. Bueno, la pregunta que a mí me realizaron es ¿cuál es mi mayor temor en esta pandemia? Pues personalmente yo no tengo ningún mayor temor en estos momentos, porque yo confío en Dios y yo sé que estará conmigo todos los días, y eso lo podemos encontrar en su palabra, una promesa que Él hizo, que está en Mateo 20:28, que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa para mí realmente vale mucho, porque en mi día malos, momentos difíciles, esta promesa me hace recordar que Dios jamás nos va a abandonar y que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, estamos en momentos difíciles, yo sé que en estos momentos más bien hay que mejorar nuestra comunicación, depositar nuestra vida en Él y confiar que todo va a salir bien. Y también hay que reconocer que todo lo bueno o malo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Y solo Dios sabe en el momento, aunque nosotros no nos damos cuenta por qué pasan esto o por qué, pero con el tiempo vamos a saber. Y bueno, esto quería compartirles. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Mi mayor temor en esta pandemia es que un familiar, algún conocido o un amigo se llegue a infectar. Dios les bendiga a todos. La pregunta que me toca responder a mí es: ¿cuál ha sido mi mayor temor con esta pandemia del coronavirus? Mi mayor temor es el tener que salir, porque corro el riesgo de contagiarme y contagiar a mi familia, debido a que he podido ver que un gran número de personas no obedecen las medidas de bioseguridad implementadas, evidenciando que desobedecen las medidas del hombre y al mismo tiempo ignoran las señales dadas por Dios. Mi mayor temor en esta pandemia ha sido de que alguno de mis seres queridos se pueda contagiar con esta enfermedad, ya que nadie está exento de que pueda contagiarse, pero nosotros como cristianos estamos confiando en nuestro Señor de que Él siempre tomará el control de las cosas. Vengo a decirles que mi
mayor temor es perder a mis seres queridos, debido a que podría tener ya lo que sea mi propia salud o el dinero que fuera, pero si no lo puedo disfrutar con mis seres queridos, entonces no vale de nada. Mi mayor temor es que algún familiar o alguien cercano a mí se contagie con este virus. Bueno, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, con respecto a la situación que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo, mi mayor miedo ha sido que esta situación se nos salga de control, como ha sucedido en otros países del mundo, como en España e Italia, que ha habido una gran cantidad de infectados y muertos. Pero confiamos en Dios en que eso no vaya a suceder aquí, primeramente. Solamente. Bueno, mi mayor temor en la pandemia del coronavirus ha sido prácticamente contagiarme por la naturaleza de mi trabajo. Yo trabajo 6 días de la semana, prácticamente de 7 a 7, y me relaciono con muchas personas. Estoy hablando alrededor de 40 personas de diferentes lugares de la capital. Entonces, eso me pone un poco tenso, pues, porque temo contagiarme y por ende contagiar a mi esposa, pues a mis seres queridos, ¿verdad? Entonces, yo lo único que hago cada mañana cuando salgo es pedirle al Señor que me guarde, pues, y por la tarde darle gracias a Dios, pues, que he llegado y que no hay ninguna novedad, ¿verdad? Pero sí, es uno de mis mayores temores. Hay muchos, pero es uno de los mayores, la verdad, yo creo que el mayor. Bueno, después de escuchar a los jóvenes hablar acerca de los temores que cada uno de ellos presenta, estaremos con Edwin respondiendo algunas preguntas sobre lo que es el temor. Bueno, una de ellas sería, ¿qué es el temor? Podríamos decir que el temor es una emoción que lleva a un sujeto a escapar de aquello que considera que puede ser arriesgado, que puede ser peligroso, incluso que puede ser dañino, tanto para él como las demás personas que están a su alrededor. ¿Y nos podrías dar ejemplos de temores? Temores hay muchos, incluso hoy pudimos ver en el video, ¿verdad? Muchos casos, muchos tipos de temores perdón, que los jóvenes presentan, y no solamente los jóvenes, incluso niños y adultos también. Por ejemplo, uno de los temores que en este caso no se mencionó, por ejemplo, el temor a hablar en público, ¿verdad? El temor, por ejemplo, a hablar con la persona del sexo opuesto, ¿verdad? Muchos tienen incluso temor a la incertidumbre del futuro, o sea, ¿qué les depara el futuro? ¿Verdad? Por ejemplo, otros tienen temor a hablar con personas que tienen cierto grado de autoridad, ¿verdad? Hay personas que se cohíben, que tienen ese temor para hablar con este tipo de personas. Muchas veces algo que es común generalmente en los niños, ¿verdad? Lo que es el temor a la oscuridad. Hay personas que incluso siendo adultas, ¿verdad? Aún todavía tienen temor para hablar, ante la oscuridad. Incluso hay personas que el temor que tienen muchas personas, ¿verdad? Es que un día dejen su celular, por ejemplo, sin su clave, y que su pareja le vaya a ver y leerle cada uno de todos los mensajes que ellos tienen. Por ejemplo, algunas de las cosas que mencionaban los jóvenes, hay muchos de ellos, es el temor a perder un ser querido, ¿verdad? Creo que en esta vida pues nadie quiere perder a un ser querido, ¿verdad? Estamos preparados. Claro, ese es un gran temor que tenemos. Otro de los temores también que muchas personas presentan es el temor a expresar sus emociones ante los demás para no quedar expuestos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que aparentan ser fuertes, machos, dicen, y mira, si tiene emociones, y expresa sus emociones. Entonces a veces para muchas personas el hablar acerca de sus emociones puede ser un signo de debilidad, y tienen ese temor a expresarse, y no es malo expresar muchas veces el temor, el poder expresar, ¿verdad?, sus propias emociones. ¿Y por qué tenemos temor?
¿Por qué tenemos temor? Bueno, tenemos que entender algo, que el temor es parte de nuestra naturaleza humana. Todos nosotros nacemos con esas emociones. Debemos entender también que incluso el temor no es exclusivo solamente de los seres humanos, sino el temor también está presente en los animales. El temor es importante. El temor es importante porque puede ser un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de defensa, ¿verdad? Gracias al temor, es que una persona puede reaccionar en una forma rápida, veloz, ante un peligro que se presente. Muy cierto. Pero es malo tener temor. Que si es malo tener temor. Por ejemplo, yo más bien respondería esta pregunta en primer lugar con otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos temor? Una pregunta. ¿Qué pasaría si realmente nosotros no tuviéramos temor? Entonces, si realmente el temor fuera malo, oremos esta pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos están pequeños y empiezan a caminar y van rumbo hacia unas gradas? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Tenemos miedo que se vayan a caer. ¿Y qué hacemos? Corremos. ¿Corremos a qué? Agarrarlos. Corremos a agarrarlos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor de que algo malo le pueda pasar. Por ejemplo, ¿por qué nosotros en la mañana o a mediodía o ya al finalizar la tarde vemos un montón de madres o padres que van a dejar o van a recoger a sus hijos? Generalmente los niños primero, segundo y tercer grado, los más pequeños. ¿Por qué estos padres van a recogerlos? Miedo ¿Por que qué les los llevan? pase algo. Porque tienen temor a que algo les pase, ¿verdad? ¿Por qué cuando un adulto está en una cocina, por ejemplo, está cocinando, ¿verdad? Valga la redundancia, frente a la estufa? ¿Por qué generalmente el adulto le dice al niño, sálgase de la cocina, no se acerque a la estufa? ¿Por qué? Miedo a que se queme. Porque tiene temor a que este niño se queme. Otro ejemplo. Recuerda que me está preguntando que la pregunta era que si es malo tener que miedo. si es malo. Entonces imaginémonos qué importante realmente es el temor. Otro ejemplo. Cuando vamos a cruzar la calle, ¿por qué miramos a la izquierda y miramos a la derecha? Precaución. Por para precaución. que no nos vaya a pasar Porque nada. ¿qué pasa? Si pasa un automóvil, nos puede atropellar y nos puede quitar la vida. Entonces podemos ver que realmente el temor es importante para los seres humanos. Nos sirve para Nos sirve para protegernos. Pero ¿cuándo se considera que el temor es malo? Bueno, hay un momento en el cual sí nosotros podemos considerar de que el temor puede ser dañino, puede ser malo. ¿En qué momento? Bueno, cuando estos temores muchas veces se vuelven irracionales. Muchas veces cuando estos temores nos impiden realizar nuestras acciones que hacemos cotidianamente. Nuestras acciones que hacemos en una forma normal, ¿verdad? Un ejemplo sería, digamos, una persona, por ejemplo, que no quiere ir a trabajar, o una persona que no quiere ir a su centro de estudio por el temor a que hay mucha violencia. Que lo asalten. Que lo asalten. Nosotros miramos noticias por la televisión, en el internet, escuchamos la radio, vemos los periódicos, asaltos, asesinatos, robos, secuestros, tanta violencia que vemos a diario. Entonces, eso cualquiera le preocupa. Pero se vuelve irracional cuando ya no queremos ni salir a la calle por miedo a que algo nos pase. Y la vida, encerrarnos, ¿verdad? No podemos estar toda la vida encerrados en nuestros hogares, ¿verdad? Porque la vida tiene que continuar, ¿verdad? Claro, teniendo las precauciones debidas, pero la vida tiene que tiene que continuar. Por ejemplo, cuando el temor puede ser malo, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, no quiere ir al médico porque tiene temor. Que le digan que tiene algo malo. Que tiene algo malo. Usted tiene un cáncer, usted se va a morir rápido, ¿verdad? Entonces ese temor en ese momento se convierte en algo que es dañino, pues. Porque la pregunta es, ¿cuántas personas en algún momento fueron a una cita, fueron
fueron al médico, por ejemplo, a un chequeo y descubrieron que tenían alguna enfermedad y como lograron diagnosticarlo y tratarlo a tiempo, quizás esas personas ahí están aún vivas, ¿verdad? Y creo que uno de los principales, de las razones cuando podemos decir que el temor puede ser malo, puede ser dañino, es por ejemplo cuando creemos que los problemas que nosotros estamos atravesando, que nuestros problemas, que las situaciones difíciles que estamos atravesando son pero tan grandes que incluso Dios tiene el poder para resolver esa situación. Entonces, ya llegar a ese nivel, podemos decir de que es tan grande el temor que ya comenzar a desconfiar de que incluso Dios puede resolverlo. Entonces, correcto, el temor se ha apoderado de tal forma, se ha enraizado en nosotros que ya perder la fe y la confianza en Dios, entonces eso podemos decir que es muy terrible. Sí, pero una pregunta, ¿tiene más fe o menos fe una persona que se cuida o que no se cuida ante coronavirus? Bueno, porque la gente le dice, andas con mascarilla es que no tenés fe. Si te andas protegiendo, es que no tiene fe. Usted es cristiana porque se anda cuidando, porque usa mascarilla si es cristiana. Entonces son todas las preguntas que le hacen a uno en la calle. Claro, en este caso nosotros podemos ver, creo que todos nosotros hemos visto dos tipos, yo diría dos grupos de personas. Están aquellos que dicen, no, Dios a mí me cuida, yo me curo con la sangre de Cristo, yo soy cristiano, Dios ha decidido el tiempo en el que yo vivo y en el tiempo en el cual yo voy a morir. Entonces a mí no me va a pasar, por más que me esconda, por más que busque, no me va a pasar absolutamente nada porque mi vida está en las manos de Dios. Y viven de una forma desordenada y uno puede decir que esa es una actitud irresponsable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les quiero leer, dice en Filipenses 1, 22 al 24, decía el apóstol Pablo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo dos cosas. Uno, en primer lugar, que dice que él, morir, para él, como él decía, era ganancia. Él sabía que el morir estaría en la presencia del Señor. Pero decía, pero estar vivo, dice, pero quedar en la carne, puede ser aún de más beneficio para la misma obra. Porque la pregunta, ¿cómo era más beneficioso el apóstol Pablo? ¿Vivo o muerto? Vivo porque podía seguir sirviendo al prójimo, ¿verdad? Así es. Entonces, pregunta, ¿cómo es más útil un ministro o un servidor de Dios? ¿Vivo o muerto? Vivo, porque mientras esté vivo, esta persona puede continuar sirviendo a otras personas. Otro ejemplo le quiero poner. Estamos hablando de la fe, si vale la pena cuidarnos o no cuidarnos, ¿verdad? Entonces, voy a poner otro caso. Por ejemplo, hay un hombre que es proveedor, que sirve, que es el que se encarga de proveer para su casa, para su esposa, para sus hijos, incluso hasta para su madre, para otros familiares. Y todos dependen de esta persona. ¿Qué pasa si esta persona no se cuida? ¿Qué pasa si esta persona se enferma? Si esta persona fallece, ¿cómo queda esta familia? Destruida. Queda destruida, queda desprotegida, queda desprovista mal por todo lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, esta persona, es importante que esta persona continúe viva. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Estamos hablando, mire, de la importancia de nosotros cuidarnos, de ver la importancia de cuidarnos. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuáles son? La responsabilidad. La responsabilidad, correcto. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos que son más vulnerables ante el coronavirus? ¿Verdad? Están hablando de las personas de tercera edad, personas que tienen enfermedades sistémicas, crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo hipertensión, diabetes, personas que tienen insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un sistema inmunológico con sus defensas bajas. Entonces, al entrar el virus a este cuerpo, una persona fácilmente puede morir. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de todo esto? Porque si nosotros somos irresponsables, no nos cuidamos, adquirimos el virus en la calle y lo traemos para nuestras casas,
uno de estos familiares nuestros puede morir, ¿verdad? Entonces, yo concluyo de esta forma. No es cuestión de si tiene más fe o si tiene menos fe. Yo creo que más bien es cuestión de usar el sentido común, ¿verdad? Porque si yo me cuido, si yo no me cuido en primer lugar, otros van a sufrir. Exacto. Si yo me cuido, otros van a ser beneficiados. Porque mis acciones a la larga traen consecuencias, Así. ¿verdad? Y para concluir de esta pregunta es que yo no puedo decidir cuántos años voy a vivir porque solo Dios lo sabe. Yo no puedo decidir cuántos años voy a vivir. Pero lo que yo sí puedo decidir es la calidad de vida que yo voy a tener por esos años que a mí me restan por vivir, ¿verdad? Entonces, si a mí me quedan 10 años por vivir, yo puedo decidir cuidarme para mi familia, disfrutarlos con la familia, pero también puedo vivir en una vida alocada, enfermo, postrado, miserable. Haciendo sufrir a los demás. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Que no tiene que ver con la fe, si yo cuidarme o no cuidarme, sino sentido común. Si yo no me cuido, puedo dañar a otras personas. Si yo me cuido, soy de beneficio para otras personas. Aquí tenemos bastante, bueno, la gente comenta y dice, a mí no me pasa nada. Yo no me protejo y mira, a mí no me pasa nada, yo no me enfermo. Pero no se da cuenta de que puede ir a enfermar a los demás, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Sí. Puede ir a enfermar a su familia, a los que andan en la calle, y así se va transmitiendo el virus. Una cadena. Exacto, es una cadena porque no aprendemos que ante todo es una responsabilidad de cada uno de nosotros. En sí no es tanto el que diga que tanto el miedo o falta de fe, sino que también es una responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Claro, porque si hablando de una cadena, si una persona es responsable, ese eslabón se rompe y la cadena no continúa. Si todos somos irresponsables, esta cadena va a continuar. O sea, y el virus ha ido creciendo porque no nos hemos cuidado. Porque la irresponsabilidad. O sea, de que si nos cuidáramos y fuéramos obedientes y nada más fuéramos a hacer compras los días que tocan, no andar en la calle cuando no debemos, entonces no estuviéramos. Correcto, no estuviéramos en esta situación. ¿Cómo podemos vencer el temor? Ok. Recordemos, es que hay algo que no debemos de olvidar, ¿verdad? Que hay un tipo de temor que es sano. Que es sano. Es aquel tipo de temor que nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, a proteger a nuestros seres queridos y a las personas que están a nuestro alrededor. De cualquier peligro. De cualquier peligro, claro. Ese es un temor sano, porque nos guarda, nos protege. Pero ahora, el temor que nosotros queremos vencer es aquel temor que nos hace dudar del poder de Dios. Porque ahí está la diferencia. Hay personas que ven con tal temor, es tan grande el temor que tienen, que hasta se olvidan de que Dios tiene poder para sacarlos de esa situación en la cual ellos estén atravesando. Les voy a leer, dice 1 Corintios 2, del 3 al 4, dice: y estuve entre vosotros, aquí está Pablo hablando a los corintios, le dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mira, a mí algo que me llama la atención de este versículo, que dice Pablo que cuando él fue a predicar, dice que habían 3 cosas, dice, que había debilidad, había temor y había temblor en él. 3 cosas. Cuando fue a predicar a ellos, había debilidad porque era un ser humano, hablando ante otro grupo de seres humanos. Quizás habían personas, sabios, habían filósofos, personas que tenían mucho más conocimiento que él, ¿verdad? Había temor, había miedo y había incluso temblor, dice. Quizá Pablo, cuando él estaba predicando, le temblaban las piernas, había sudoración, ¿verdad? Le temblaba, le vibraba su voz al momento de que él hablaba, ¿verdad? Entonces,
Pero algo que a mí me gusta y dice, pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta es cómo vencer el temor. Uno, yo miro a un Pablo que a pesar de que tenía temor, a pesar de que tenía miedo, él no se dejaba dominar y él seguía haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Es que a pesar de que tengamos temor de enfrentar cosas nuevas, de enfrentar nuevos retos, aunque haya ese temor en nosotros, tenemos que hacerlo. Refugiarnos en el Señor. Claro, Él es el que nos da la fuerza en ese momento. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos ese temor, nosotros debemos de seguir siempre haciendo lo que Dios nos manda, a pesar de ese temor que nosotros tengamos en ese momento. Dice Salmos 118.6, dice, Salmo 118.6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Quién está con nosotros? Dice Jehová. Dice que Dios, Jehová, está con nosotros. Entonces dice, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Verdad? Entonces, si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Y Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Escuche, que en el amor no hay, ¿qué dice? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entre más conocemos del Señor, entre más cerca estamos de Él, el temor se va. No pueden estar juntos. Si el Señor está en nosotros, dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de temor. Escuchen, no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y es ese perfecto amor que hizo, por ejemplo, ese perfecto amor que hizo que Pablo y Silas, cuando estaban presos en una cárcel, comenzaran a orar y a cantar alabanzas a Dios. Yo creo que en un momento, si uno está preso, sabe que algo peor le puede venir en una cárcel. No se escondieron. No se escondieron, no se amilanaron, no tuvieron temor, sino que, o sea, es algo incomprensible. ¿Quién estando en una cárcel se pone a orar y se pone a cantar alabanzas a Dios? Había gozo porque estaba incluso padeciendo por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? Entonces, para que miremos cómo, o sea, ellos pudieron ver los barrotes, las paredes, el piso, el agua, la comida que tenían, pero eso no quitaba, eso no robaba el gozo que había en el corazón de estos hombres, incluso estando presos. Entonces a veces nosotros miramos a nuestro alrededor la problemática que estamos viviendo y eso nos roba el gozo. Crea ese temor en nuestros corazones, pero ese corazón gozoso, ese amor en el corazón de estos hombres fue lo que los hizo incluso alabar y bendecir el nombre del Señor en ese momento. Fue ese perfecto amor también que llevó a Pablo a decir las siguientes palabras. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De las últimas palabras que Pablo estaba escribiendo antes de ser ejecutado. Iba a ser el hombre decapitado por causa del nombre del Señor. Pero qué bonitas las palabras que él dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, ¿qué seguridad tenía Pablo? Que quizá en su cuerpo había quizá temor, había nervios por lo que venía, porque iba a ser decapitado, pero a pesar de eso tenía esa confianza que al morir su cuerpo, él iba a ir a la presencia del Señor. Y es ese perfecto amor que llevó a 3 jóvenes, por ejemplo, que estaban a punto de ser arrojados a un horno de fuego. En el libro de Daniel, recuerden ese pasaje. Cuando iba a ser arrojado, le dijeron ellos a este rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Quién no temería? Ustedes que no está viendo, ¿quién no temería que le diga que lo van a arrojar a un lago, a un horno de fuego para ser quemado por ser siervo de Dios? Creo que cualquiera tendría ese temor, pero estos hombres tenían tal confianza
que dijeron, a mí, y allí hay una palabra que me gusta, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No dice nos va a librar, ellos dicen, Él lo puede hacer, si quiere lo puede hacer. Exactamente. O sea, que se haga la voluntad de Dios, Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿en cuántos hornos de fuego, en cuántas situaciones estamos nosotros por entrar y podemos saber y debemos de estar confiados de que Dios, si Él quiere, lo puede hacer, que Él lo puede hacer. Amén. ¿Verdad? Y estamos ahorita en uno. Y esa es una situación en la cual nosotros estamos y sabemos que Dios no importa. Esta es una pandemia, es un virus y vendrán muchas cosas peores, incluso dice la palabra, pero que Dios también puede librarnos de esa situación que estamos pasando. Es ese perfecto amor que llevó a una mujer a ir donde el rey, lo cual no le era permitido entrar para interceder por su pueblo, porque su pueblo iba a ser masacrado y ella fue a interceder ante el rey, ¿verdad? Para pedir clemencia para su pueblo. Y dijo, miren las palabras, ella sabía que al entrar ahí, la podían matar, porque era prohibido que entrara ahí si no tenía el permiso de entrar ante el rey. Y dijo, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a ley. Y dijo, y si perezco, que perezca Dios. Imagínense qué confianza de estas personas que sabían, ¿verdad? De que ellos incluso estaban dispuestos a ofrendar su vida. No tenían, por eso no confundamos, había temor, había ese miedo, esos nervios de saber que te vas a enfrentar ante una espada, ante una guillotina, ¿verdad? Que te va a quitar la vida. Pero sabían de que su confianza estaba en el Señor y que Dios podía guardar. Y si perezco, que perezca. De todos modos, al morir, estaré con el Señor. Haciendo la voluntad del Señor. Haciendo la voluntad del Señor. Y por último, es ese grande amor que nos mostró el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y que le pidió al Padre, que oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es ese amor que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. Como vemos todos estos hombres de la Biblia que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, que a pesar de que tuvieron temores, hablamos de Moisés, hablamos de Elías, casos donde incluso ellos mismos mostraron que en un momento, y fueron grandes hombres, famosos, hombres que que todo el mundo deseara ser como estos hombres, pero tuvo un momento en su vida de que ellos también tuvieron temor, ¿verdad? Pero sabían de que el Señor estaba con ellos, como dijo Moisés, Señor, cuando iba a sacar al pueblo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y esa debe ser nuestra actitud siempre, que el Señor vaya delante de nosotros y no tengamos temor de lo que podamos enfrentarnos en el futuro. Bueno, pues te damos las gracias por habernos compartido. Creo que aprendimos bastante, ¿verdad? De que siempre debemos tener la fe, siempre debemos de estar nuestra mirada hacia el Señor. Así de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y que si en algún momento tenemos temor, porque puede pasar, podemos dudar, tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé la fuerza ante esta situación que está pasando. Entonces, y a veces ver tantos videos, escuchar tanta noticia, nos atemoriza. Entonces, tenemos que pedir y seguirle pidiendo al Señor que nos dé mucha fuerza y mucha paz en nuestro corazón, a pesar de lo que estemos escuchando, lo que estemos viendo que esté pasando. Amén. Entonces, bueno, esto fue todo lo que les queríamos compartir. Espero que cada uno de ustedes haya aprendido y gracias por acompañarnos. Ok, bueno, entonces, usted que nos está escuchando, que nos está viendo en esta tarde, ¿verdad? Queremos orar por su vida y queremos decirle de que no tema, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo especial, Dios, que nos has permitido tener, Dios, con cada uno de los jóvenes, Dios, que nos están escuchando en este momento. Incluso personas adultas, Dios, que han dispuesto su corazón, su oído, Dios, para escuchar tu palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús para que tu palabra, Dios, pueda
fortalecer sus corazones. Tu palabra dice que la fe viene, Dios, por escuchar tu palabra, Señor, por escuchar la palabra de Dios. Y nosotros oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda impactar, Dios, pueda llenar, Dios, el corazón, Dios, de cada una de las personas que nos está viendo, Dios, en este momento. Oramos en el nombre de Jesús para que, si usted tiene temor, si hay alguna situación en su vida, Dios, que a usted le ha mantenido sin poder hacer muchas cosas, Señor, te queremos pedir, Padre, para que tú le ayudes a esta persona, para que tu Espíritu Santo pueda fortalecer su vida, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a su corazón, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por ese hombre, por esa mujer, por ese joven, por esa joven que está escuchando en este momento. Cualquier temor que lo ha hecho retroceder, cualquier temor que le ha impedido el hacer muchas cosas que quizá han estado en su corazón, oramos en el nombre de Jesús para que tú, Dios, le des la fortaleza necesaria para continuar adelante. Que ni esta enfermedad, Dios, que esta pandemia, que otras enfermedades, que cosas que estén por venir, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que no puedan, Dios, hacernos dar un paso atrás de nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias te damos, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, con esto pues nos despedimos, le agradecemos su compañía y esperamos en otro momento estar compartiendo un tiempo más con ustedes. Que el Señor les bendiga. Adiós.